El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de este día viernes es una palabra con impacto social, con impacto comunitario. La carta a los Hebreos, en el capítulo 13, ahí su primera parte, nos está preparando. Y nos da algunos consejos muy útiles. Vivan sin ansia de dinero, acuérdense de sus guías, imiten su fe. Pero también dice entre sus recomendaciones que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Con esas palabras de la carta a los Hebreos se nos presenta ya un evento, un acontecimiento histórico que es la muerte y la causa de la muerte de Juan Bautista. Yo les recomendaría que ustedes miraran el conjunto de ese capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, porque en ese capítulo se presenta algo como la multiplicación de los panes. Jesús, que está compartiendo el alimento, multiplicando el alimento entre aquellos que hambrientos están dispuestos a seguirle. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos escuchando hoy? Pues con el hecho de que Dios presenta su banquete y Herodes presenta su banquete.
Dios en Jesús presenta un banquete que regala vida, que devuelve las fuerzas. Herodes presenta un banquete que genera la muerte. Y en todo este contexto se nos presenta a nosotros no en un banquete cualquiera, sino en un banquete en el que Juan Bautista aparece como protagonista, denunciando, no porque esté preso, sino mucho antes de estar preso, Juan Bautista ha hecho la denuncia de lo que sucede al interno de la casa, le hace de la dinastía de Herodes. Lo que está haciendo Juan Bautista no es denunciar a un padre de familia, a alguien que vive por allá en una casita en el campo. No, es no solamente un cabeza de familia, sino un cabeza de comunidad, un cabeza de localidad. Casi como diciéndonos, es que lo que haga el jefe de la comunidad, eso impacta también sobre su comunidad, como lo que hace el padre de familia impacta sobre su familia. Entonces aquí no se trata de una denuncia de infidelidad presentada por Juan Bautista contra alguien muy famoso. No, es contra alguien que tiene el carisma de gobernar. Y entonces hay una gran denuncia. Y esa denuncia pone la cabeza del profeta en bandeja de plata. Miren, seamos sensatos. A la iglesia no es apreciada cuando tiene que decir ciertas cosas que responden a la moral de los hogares y a la moral de los gobernantes. En este caso, lo de Herodes es una situación de su intimidad, pero es que en ese tiempo no había eso de el respeto por el derecho a la privacidad. Eso no existía. La vida privada impactaba la vida comunitaria y la vida comunitaria impactaba la vida privada. Entonces, la situación de la vida íntima y privada de Herodes está impactando sobre la comunidad. Y el profeta, como es mandado por Dios, o sea, Juan Bautista no sale por capricho propio. Sale porque él tiene que hablar de algo que Dios le está pidiendo a su pueblo y a cada uno de sus gobernantes y a cada uno de los miembros de su pueblo. Y desde que el profeta tenga que decir ciertas cosas, su riesgo está en que su cabeza termine en bandeja de plata. Recordemos lo sucedido en el siglo XVI con un rey que había en Inglaterra, Enrique VIII. Le dice al papa de su época, pues yo quiero separarme y anular mi matrimonio, divorciarme, y por lo tanto quiero casarme con otra princesa. La iglesia con el papa le dice, mire, es que no estamos obedeciendo a una ley que nos inventamos ayer. Eso viene del Evangelio, eso viene de Jesús. El rey decide convertir a toda su nación a una religión diferente. El Papa ve eso y aunque eso vaya a suceder, no cede a ninguna de las pretensiones del rey. El rey pretende, a causa de no concederle ese capricho, desligar a todo un país de lo que era la iglesia en ese momento. Ya, ese es el precio que se paga. Ese es el precio que se paga. Se perdió toda una población. El rey hizo lo que quiso, pero el Papa y la iglesia con él tienen que obedecer a lo que presenta el Evangelio. Miren, revisémoslo desde una perspectiva muy sincera. ¿No es cierto que aquello que ha sucedido en nuestros hogares,
donde un esposo abandona tan fácilmente a una esposa y con menos frecuencia una esposa puede abandonar a un esposo. No estamos ocultando que hay razones muy fuertes para que haya un agotamiento en la pareja. Razones tan fuertes como la violencia dentro de la familia, es verdad. Pero no vemos esa lucha, ese ímpetu por recuperar esa relación, más aún donde los hijos sufren el impacto de una pareja que decidió romper su relación. ¿Y qué significa eso? Emocional, psicológica y espiritualmente para unos hijos. Y la iglesia tiene que seguir hablando de lo que Jesús le exige en su palabra. Es que la iglesia debería cambiar ese discurso. Ese discurso es anticuado. No, no es anticuado. Lo que Jesús está diciendo es para que todas las épocas vivan tiempos de equilibrio. La crisis que vivimos de falta de amor, de conciencia de amor en los hogares, nos ha llevado a que muchos hijos se pierdan. Con lástima tenemos que decirlo, con dolor hay que declararlo. Si la palabra de Dios nos dice esto, no es porque quiere crearle una cosa imposible a una pareja o a una familia. Si la palabra de Dios lo dice, es porque hay que luchar por ese amor y recuperar el amor que Dios coloca en cada corazón y en cada familia. El Señor esté con ustedes.